carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Hay 7 mensajes a 7 iglesias en Apocalipsis. Y vamos a estar hoy meditando en el capítulo 2, versículo 8. Sé fiel hasta la muerte. Ese es el título de este mensaje. Es parte del texto. Vamos a leerlo completo. Son solamente unos versículos. Dice así, capítulo 2, versículo 8 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Y en mi Biblia, y seguramente en la suya también, dice entre paréntesis: aunque eres rico, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ahorita vamos a explicar estas cosas. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Ahí está el título. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, pedimos, clamamos a ti para que este pasaje bíblico, Señor, y más, nos esté bendiciendo y edificando, Señor, y cambiando, transformando, ayudándonos, Señor, a ser mejores, transformando nuestro entendimiento conforme a lo que tú digas y a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los quiero nada más meter un poquito en el contexto histórico y cultural y comercial incluso de esta iglesia y de esta ciudad llamada Esmirna, porque hay mucha relación en estos mensajes a las 7 iglesias, hay mucha relación entre el mensaje que Jesús da a la iglesia con el trasfondo de la ciudad en donde están. Entonces, bueno, es otra de las iglesias que está ubicada en Asia Menor, donde ahora actualmente es Turquía, a unos 55 kilómetros al noreste de Éfeso, cerca de Éfeso, sobre la costa del mar Egeo. Bueno, era uno de los puertos más hermosos y estratégicos de la región. Algunos la llamaban la corona de Asia por su belleza arquitectónica y prosperidad. Fundación y renacimiento, voy a hablarles de eso porque tiene ese trasfondo histórico. Originalmente fue una colonia griega hacia el año 1000 antes de Cristo, pero fue destruida por los lidios y refundada por Alejandro Magno y sus sucesores alrededor del 300 antes de Cristo. O sea, fue una gran ciudad muy próspera 1000 años antes de Cristo, pero luego fue destruida por este pueblo. Luego Alejandro, con sus sucesores, que fueron 4 generales después de él, la volvieron a levantar. Entonces, esta Esmirna estuvo muerta, pero revivió. Es una imagen que conecta las palabras de Cristo sobre el que estuvo muerto y vivió. Ahorita vamos a hablar de eso. La economía, muy próspera por su puerto y comercio, también era conocida por su producción de mirra, que en griego se
dice Smirna en griego. Entonces, de ahí el nombre de la ciudad y de la iglesia. La iglesia de Esmirna está en la ciudad de Esmirna, el pueblo, la ciudad de Esmirna. Entonces su nombre significa Esmirna, una sustancia aromática asociada con la muerte y el sufrimiento. Con eso tiene que ver la mirra, que eso es lo que significa Esmirna. Así como la mirra desprende su aroma más intenso al ser triturada, la iglesia en Esmirna daría su testimonio más poderoso en medio de persecución y sufrimiento. Porque nosotros, hermanos, somos los raros, no ellos. Porque cualquiera podría decir, qué raro que esa gente padeciera. No, lo raro no era que padecieran. Eso es lo normal, que un cristiano padezca por causa de Cristo, como lo acabamos de ver en el video de Pakistán. Nosotros somos los que nos salimos del canasto, aquí en Occidente. La mayoría de las iglesias en los países somos los que nos hemos salido del asunto. Lo que pasa es que no ha sido nada bueno. La verdad que no ha sido nada bueno. El evangelio que se ha predicado es muy cómodo para cristianos que estamos muy cómodos. Y hasta que vemos algo así, es más, cuando vemos algo como lo que vimos en ese video, decimos, ¿qué habrán hecho para que les pasara eso? Seguro habrán hecho algo malo. O seguramente, no sé, ahí están los principados y las potestades de Satanás, pero aquí no. Nosotros estamos felices y contentos. No, una vez más les digo, nosotros somos los que estamos fuera de la base, más bien. Bueno, la cultura y la religión de Esmirna. Esmirna fue pionera en la adoración al emperador romano. En el año 195 a.C. erigió un templo a Roma, la primera ciudad en Asia en hacerlo. Esmirna fue la que edificó un templo a Roma. Más tarde, en el 26 después de Cristo, fue seleccionada para levantar un templo al emperador Tiberio. Tenían cultos paganos diferentes, existían templos a sus dioses como Zeus, como vimos hoy hace 8 que tenía en Pérgamo, pero lo más importante era el culto imperial, el culto al imperio en sí, al César, ya que negarse a participar se consideraba traición política. Oiga, como está pasando, por eso este video fue apenas, hermanos, no fue que yo lo busqué, lo puso el Señor esta semana, exactamente el video que necesitábamos. ¿Por qué? Porque en Pakistán se considera a los cristianos traidores al Islam, que es la religión oficial del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Como ellos están fuera de lo establecido políticamente y culturalmente, entonces a los cristianos se les relega y se les tiene ¿cómo se llama? En una casta baja, tanto así que un cristiano en Pakistán no puede tener un buen trabajo. ¿Lo vieron? Los peores trabajos son para los cristianos. ¿A quién le gustaría ser limpiador de cloacas? Dígame usted. Ese señor que está ahí haciendo ladrillos, le pagan por hacer 1000 ladrillos, que no sé cuánto durará haciendo 1000 ladrillos, como 1600 colones. ¿Quién quiere ir a trabajar allá haciendo ladrillos? Lo que compramos hoy con 1600 colones, ¿qué es? Y seguramente este señor durará, no sé cuánto tiempo durará haciendo 1000 ladrillos. Imagínense ustedes, tienen que trabajar en esas cosas, nadie quiere hacerlas y ponen a los cristianos a hacerlos. Entonces, esa era la presión religiosa. Eran vistos también los cristianos como ateos. Vea qué cosa, como ateos. ¿Por qué? Porque el Dios era el emperador. Entonces cualquiera que no fuera de la religión imperial era considerado un ateo por rechazar no solo al César, sino a los dioses.
por negarse a confesar a César. Tenían que decir: César es Señor. Si un cristiano decía Jesús es Señor, hasta ahí ya estaba negando al César. Esa era la presión religiosa. Entonces, ahora quiero explicarles acerca de la mirra, porque eso significa Esmirna, mirra. La mirra en el Nuevo Testamento, les voy a refrescar la mente. Primero quiero empezar por el último pasaje que tengo aquí en mi lista. En la sepultura de Jesús, en San Juan capítulo 19, 19:39, Nicodemo trajo una mezcla de mirra y aloe para embalsamar el cuerpo de Jesús. Ve que se usaba para algo que tenía que ver con funerales, con muerte. Era un ungüento aromático a Jesús. Entonces Nicodemo le hizo una mezcla de mirra y aloe cuando lo sepultó. ¿Se acuerdan? Nicodemo y José de Arimatea, que se encargaron de enterrar a Jesús. En la cruz, cuando Jesús estaba ahí crucificado, en el Marcos 15:23, le ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra para mitigar el dolor, pero él no lo tomó. Es que también tiene que ver con el dolor. La mirra era incluso, se consideraba un anestésico. Jesús no quiso que lo anestesiaran con mirra. Él quiso sufrir el dolor hasta lo último. Y también recuerden que cuando los reyes de Oriente, en Mateo capítulo 2, versículo 11, ofrecieron a Jesús recién nacido, llegaron los llamados Reyes Magos, traían 3 regalos o 3 presentes. No sabemos, de ahí es donde se toma que son 3 Reyes Magos, pero no se sabe. Nadie dijo que eran 3, simplemente trajeron 3 presentes: oro, que significa realeza; incienso, que hablaba de la divinidad, porque solo a Dios se le ofrecía incienso; y mirra. Era costosa la mirra. Pero cuando le ofrecieron la mirra a Jesús, ya estaban profetizando el sufrimiento y la muerte de Cristo. Entonces, ¿qué empezamos a ver con esto? Que Jesús es el mismo que les da este mensaje a los esmirnianos, recordándoles que Él mismo sufrió como ellos iban a sufrir o estaban sufriendo. Jesús les dice: el que estuvo muerto y vivió, dice el versículo 8, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: en una ciudad como Esmirna, que fue destruida y resucitada, Cristo se revela como el verdadero resucitado. Y les recuerdo un pasaje, Filipenses 2:5, dice, 2:5 en adelante, hasta el versículo 9, es un pasaje lindísimo, que aparentemente se había convertido en un cántico de la iglesia. Ya pudiéramos cantar nosotros esto. El versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este versículo lo voy a repetir al final, para que entendamos la idea. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Porque Dios dice: no se aferren, no estimen nada como importante, despójense a sí mismos, tomen forma de siervos, sírvanse los unos a los otros. Como Él dice aquí, si no, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios se hizo semejante a los hombres. Eso es rebajarse. Y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él mismo, nadie lo humilló, Él mismo quiso humillarse, haciéndose obediente hasta la muerte. Vean que está en mayúsculas ahí. Fue adrede que yo le puse mayúsculas ahí. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque no fue que lo pusieron ahí en una camilla y le pusieron una inyección letal a Jesús, ni fue que lo pusieron en en una guillotina y le cortaron la cabeza, así, una muerte así, que nada dice. ¿Qué se va a sentir? ¿Qué se sentirá? Nada se siente. O que lo pusieron en un tronco y con un hacha le cortaron la cabeza de una vez, como hacía, era la muerte romana para los malhechores romanos.
para los ciudadanos romanos que merecían la muerte. Pero para un malhechor que no era romano estaba la cruz, la crucifixión. Por eso Jesús murió crucificado. Y por eso aquí el Espíritu está diciendo, y muerte de cruz. O sea, se hizo obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte. La muerte de cruz era lo peor. No quiero entrar en detalles porque ese no es el tema, pero era lo peor que le podía pasar a alguien. Porque no solamente era que lo clavaban en la cruz, era todo el martirio y la tortura antes de ser crucificado. Podrán imaginarse. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque eso pasa, cuando nos hacemos obedientes hasta la muerte, entonces Dios nos exalta hasta lo sumo para darnos un nombre que es sobre todo nombre. Bueno, el nombre de Jesús le dio un nombre sobre todo nombre. A nosotros, para llevarnos al cielo, para ponernos allá con Él. Entonces vuelvo al versículo del principio. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Haciéndose obediente hasta la muerte. Ese es el llamado a todos nosotros, a los de Pakistán también, a los que hemos visto en otros países que mueren por causa de Cristo. No hemos visto unos videos que tenemos de Siria, de Afganistán, de Irak, cuando los de ISIS tomaron el país de Irak y desplazaron a muchos cristianos, pero muchos, yo no sé si ustedes vieron en internet hace unos años, todavía está pasando, cristianos decapitados ahí de una vez, solo por el hecho de ser cristianos. Que hasta el ejército del país de Irak se tuvo que someter a los de ISIS. Bueno, hay muchos cristianos muriendo alrededor del mundo, en África ni para qué. Bueno, Jesucristo nos está diciendo, yo soy el primero en morir, y el que quiera venir en pos de mí debe de estar dispuesto a morir como yo morí, pero también nos asegura que va a resucitar de entre los muertos, así como Él resucitó. ¿Vieron el versículo? Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y revivió, dice esto. O sea, Jesús les está diciendo, ustedes van a morir, ustedes van a ser puestos en tribulación, muchos van a morir por causa mía, pero yo ya morí primero que ustedes para ser su ejemplo. Él es el primero en todo. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día, hermano, no tiene que ver nada con el patrón, como la gente dice, que esta es mi cruz o la enfermedad. No tiene que ver nada con eso, hermanos, eso yo no sé quién lo inventó. La cruz está hablando Jesús de morir, pero no está haciendo, lo primero que está diciendo no es que tiene usted que morir a sí mismo, sino que esté dispuesto a ir a la cruz a morir como yo estoy dispuesto. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Así es que ahí en Pakistán, si alguno quiere salvar su vida, ¿qué tiene que decir? No, yo no soy cristiano. Aquí en Esmirna, si alguno quería salvar su vida, tenía que decir, no, yo no soy cristiano. Tenía que decir, alabar a César. César es Señor. Y ya, todo se ha arreglado. Pero el que pierda su vida por causa de Cristo, éste se salvará. Entonces no importa qué tan dura sea la persecución, seguimos a un Señor que venció la tumba. Nuestro sufrimiento nunca es el final, pero tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Él, como Él la dio también primero por nosotros. Es que si Jesús no hubiera muerto todavía, pero es que el primer ejemplo fue Él, ejemplo de entrega. Por eso dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que estuvo dispuesto a ir a la muerte y muerte de cruz.
Lo segundo que dice aquí el pasaje es: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico. Oiga, tu tribulación. Ay, qué Jesús más negativo. No, hermanos, Jesús les está diciendo lo que Él ya le había dicho a sus discípulos. Si son cristianos, si me siguen a mí, sepan que van a pasar tribulación, que los van a perseguir y van a morir por causa mía. Y yo conozco lo que estás pasando, porque vivir en Esmirna era peor que vivir en Pakistán. Por lo menos estos pakistaníes los vemos haciendo trabajos horribles y todo esto, pero vieron, se pueden congregar, pueden alabar al Señor entre ellos, y eso les da gozo, alegría, y así se apoyan entre ellos mismos, ¿verdad? Claro, en otros países no pueden hacerlo, mueren. Aquí en Esmirna no podían hacerlo. Por causa de Cristo pasaban tribulación. La iglesia sufría pobreza material, marginación y pérdida de derechos, igual que los de Pakistán. Eso es lo que pasa. Pero Jesús dice: pero tú eres rico. Eso es lo mejor. Segunda de Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Por eso les dice Jesús eso, porque el que tiene a Cristo es la persona más rica del mundo. Si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. Porque hay un montón de ricos que les sobra la plata, los dólares, el oro o lo que sea, pero si no tienen a Cristo, son las personas más pobres que puedan existir. Si usted no tiene una casa aquí propia, sepa que eso no es para un cristiano, no debe ser motivo de frustración o de tristeza profunda o alguna cosa. Si es bueno desear una casa propia, etcétera, claro que sí. Pero allá tenemos una eterna en los cielos. Allá tenemos una que no se va a acabar nunca. Y Él mismo dijo: yo voy a ir a preparárselas para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo también. Entonces, por eso les dice: tu pobreza, tienes fama o se te reconoce porque eres pobre, pero no, eres rico. Y también entonces el valor de la iglesia no se mide por el dinero, edificios o influencias, sino por su fidelidad y su tesoro en Cristo. El que tiene a Cristo, tiene todo. Habla el pasaje de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, porque algunos judíos hostiles se unieron a la persecución denunciando a los cristianos. Eso pasaba en todos los lugares del primer siglo, por lo menos. En todo lugar donde habían judíos, los judíos eran los primeros que no querían a los cristianos. Entonces los entregaban, y eso estaba pasando aquí. No toda oposición, hermanos. Jesús los llama sinagoga de Satanás, imagínense ustedes. Porque aunque tenían religión, actuaban como instrumentos del enemigo. Porque no toda oposición viene de afuera. A veces la oposición más dura surge de los que aparentan ser piadosos. La verdadera identidad se mide por la fidelidad a Cristo, no porque alguien se vea como muy piadoso. Sigo adelante. Les dice: no temas lo que vas a padecer, en el versículo 10. Punto o parte A ahí. No temas lo que has de padecer. Jesús no promete librarnos del sufrimiento, sino darles valor como para enfrentarlo. Eso es. Por eso oramos por estos hermanos en todo el mundo que están pasando estas situaciones. Oremos para que el Señor les dé fuerza, para que el Señor les dé valor para enfrentar el sufrimiento, la tribulación, lo que estén pasando. El llamado no es a evitar el dolor, sino a vencer el miedo. Perdón. La fe verdadera no es ausencia de problemas, hermanos, sino confianza en medio de ellos. Es que en algún momento se ha enseñado ese evangelio triunfalista que dice que si alguien es cristiano, le va a ir bien, todo el tiempo le va a ir bien. Ese es otro evangelio, ese no lo crea, porque el evangelio es el mismo Jesús está diciendo.
que incluso estos iban a padecer situaciones difíciles. Ok, el diablo los echará en la cárcel, dice aquí. Satanás movería a las autoridades para encarcelar y probarlos, pero Dios pone el límite, habla de 10 días. El mal no tiene la última palabra. Estos 10 días pueden ser simbólicos, es muy probable, o puede ser que hayan sido literales, realmente hayan tenido que pasar una tribulación y ser encarcelados con todas las cosas que pasan en un encarcelamiento, pero por 10 días. Hace unos días vimos el testimonio del hermano Richard Wurmbrand, que es el fundador de La Voz de los Mártires, el ministerio de La Voz de los Mártires. 14 años preso por causa de Cristo. Salió vivo, pero 14 años sufriendo tortura. De hecho, el libro de él se llama Torturado por Cristo. Es que no estaba ahí, como está aquí. Los que ponen ahí en máxima seguridad, que hasta piden televisor y que piden gustos, y dicen que los están torturando. Dicen que los están torturando. Bueno, Dios pone el límite. Dios es el que manda. Dios usa a Satanás como un instrumento en algunos momentos. Satanás tienta para destruir, pero Dios usa la misma situación para purificar al cristiano. Lo que parece derrota es ocasión de victoria en Cristo. Y les dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo más lindo aquí. Sé fiel hasta la muerte. Recuerden que Él es el ejemplo primero de ser fiel hasta la muerte. Y el que es fiel hasta la muerte recibirá la corona de la vida. La corona era símbolo de victoria en los Juegos Olímpicos o los Juegos Atléticos, y un emblema del honor de Esmirna, llamada la ciudad de la corona. Así se le conocía. Cristo ahora promete una corona eterna, no corruptible. O sea, no se pudre esa corona. Nuestra fidelidad puede costar incluso la vida. A usted le puede costar la vida, pero lo que recibimos de Cristo no se marchita. Jesús promete que ese dolor, la amargura de mirra, de Esmirna, resultará en victoria y vida eterna, o sea, la corona de la vida. Y dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esto es importantísimo porque para eso vino Cristo a morir, para salvarnos de la segunda muerte. Ustedes y yo podremos pasar la primera muerte. La primera muerte es que este cuerpillo deje de funcionar. Se le acabe la batería y después vamos todos a ver el zacate por la raíz, como dicen. Morir, podrirnos ahí. Esa es la primera muerte. Pero muchos pasan la primera muerte sin Cristo, listos para la segunda muerte, una muerte en vida eterna, pero muerte, separados de Dios y en un lugar muy feo de tormento. Jesús vino a salvarnos de la segunda muerte, porque el que tiene a Cristo, aunque sufra la primera muerte, lo espera una vida eterna. Ya no es muerte segunda, es vida eterna con Cristo. Entonces, la victoria final no es evitar la muerte física, sino escapar de la condenación eterna y disfrutar de la vida eterna en Cristo. Jesús no promete a Esmirna una vida cómoda, sino una vida victoriosa. En la eternidad, la fidelidad en la prueba es recompensada con la corona de la vida. Yo quiero esa corona. Así como la mirra desprende su aroma al ser triturada, la iglesia de Esmirna fue más preciosa en su sufrimiento. Es que eso es lo lindo. Si supiéramos o viéramos las cosas desde la perspectiva de Dios, veríamos que cuando alguien está sufriendo por causa de Cristo, está desprendiendo un olor grato y fragante para Él, porque está sufriendo por Cristo. Eso es una ofrenda en sacrificio vivo, santo, agradable a Él, como dice la palabra. Es que saben qué es la cosa. Otra vez les digo, este es el contexto en el que se escribe todo el Nuevo Testamento y aún el Antiguo, porque muchos sufrieron
por Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento, antes de que se manifestara Jesús. Pero en el Nuevo Testamento, el contexto en el que se escribe el Nuevo Testamento, todas las cartas y todo, era un contexto de tribulación, gran tribulación y de muerte. Entonces, los que están pasando sufrimiento, como los pakistaníes, los sirios, los de Uganda, los de otros países en la India, donde estén pasando, donde estén muriendo y sufriendo por Cristo, cuando llegan y lean la Biblia, se identifican con lo que está escrito ahí. Para ellos no es raro, y entonces dicen, imagínense ustedes, uno de estos leyendo esta carta a los esmirnianos, claro, dirían, qué bendición, Jesús está con nosotros, ya lo había hablado aquí, Él sabe lo que yo estoy pasando. Pero nosotros no. Nosotros aquí en Occidente, cuando leemos estas cosas, no las entendemos. Nosotros estamos desfasados con el Nuevo Testamento. No lo entendemos, porque ninguno de nosotros lo han metido a lavar cloacas, ni a hacer trabajos forzados, ni a ser decapitado, ni a ser privado de su negocio, de su casa, de sus hijos, de lo que sea, por causa de Cristo. Ninguno de nosotros ha pasado eso. Pero ellos sí lo entendían. Entonces, puede que hoy no enfrentemos hogueras ni cárceles, pero sí pruebas de presión social, tentación y rechazo. Tampoco es que queremos decir que no pasamos pruebas, sí, claro que sí. Pero Cristo nos llama a no negociar nuestra fe, a permanecer firmes. Si somos fieles hasta la muerte, o sea, la muerte física, la muerte de nuestros deseos también, Él nos promete la vida eterna. Y les traigo aquí una historia. Y quiero terminar con esta historia, por dicha tengo tiempo. Aquí tengo un libro, porque hubo un hombre esmirniano, o sea, este hombre vivía en Esmirna, era incluso obispo, era un pastor de la iglesia de Esmirna, en el 155 más o menos después de Cristo. Apocalipsis se escribe más o menos en el año 90 después de Cristo. Ahí se escribe, Juan lo escribe más o menos en ese año, porque cuando Juan era discípulo de Jesús y estaba con Jesús, era muy joven. Juan era muy joven. Cuando llega el año 90, Juan tiene la revelación de Apocalipsis y escribe estas cosas. Y Juan tenía sus discípulos, y uno de sus discípulos se llamaba Policarpo. Imagínense lo que es ser discípulo del apóstol Juan. Pues Policarpo siguió viviendo, seguro estaba muy joven, se convirtió luego en uno de los líderes de la iglesia en Esmirna y fue martirizado en Esmirna. Está escrito de él. Este libro que tengo aquí es el libro más importante que yo tengo después de la Biblia. Por supuesto, no estoy diciendo que sea inspirado por Dios, pero son escritos muy parecidos a los escritos bíblicos. Este libro se llama Los Padres Apostólicos y aquí está escrito lo que vivieron los primeros cristianos después de los apóstoles, después del año 100 después de Cristo. Y hay una carta aquí que se llama la Carta a los Esmirnianos y habla del martirio de Policarpo, y quiero leerles unos renglones de aquí, ¿les parece? Oiga, lo llevaron al estadio en Esmirna, en este lugar de la misma carta, donde mandaba el César y todos adoraban al imperio. Entró en el estadio este Policarpo, por supuesto en condición de preso, porque lo fueron a traer, ya era un anciano, tanto que decían, lo he leído completo, tanto que decían, pero este anciano, ¿para qué lo traen aquí? ¡Qué pecado! Pero él estaba dando testimonio de que Cristo estaba en él. Bueno, y entonces dice, pero cuando el magistrado, el que lo estaba condenando, insistió y le dijo, jura y te soltaré,
insulta a Cristo. Eso le dijeron. Policarpo dijo, durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿A alguno de aquí le ha hecho mal Dios? ¿Jesucristo? Ninguno. Eso es lo que está hablando Policarpo. 86 años de su vida había sido cristiano. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Pero cuando el procónsul persistió diciendo, jura por el genio del César, él contestó, si supones en vano que yo voy a jurar por el genio del César, ¿cómo dices y haces ver que no sabes quién soy? Te lo diré claramente, soy cristiano. Pero si quieres aprender la doctrina del cristianismo, señala un día y escúchame. El procónsul dijo, convence al pueblo, pero Policarpo contestó, en cuanto a ti, he considerado que eres digno de hablarte, porque se nos ha enseñado a rendir honor como es debido a los príncipes y autoridades designadas por Dios, salvo que no sea en nuestro perjuicio. Pero en cuanto a estos, era el pueblo, no los considero dignos de que tengas que defenderme delante de ellos. Ante lo cual el procónsul dijo, tengo fieras aquí y te echaré a ellas como no te retractes. Lo amenazó con las fieras, leones, quién sabe qué animales. Pero él dijo, que las traigan, porque el arrepentirse de lo mejor a lo peor es un cambio que no nos es permitido, pero es noble el cambio de lo perverso a lo justo. Entonces le dijo, haré que ardas, oiga lo que le dijo este señor, haré que ardas con fuego si desprecias las fieras, como no te arrepientas. Pero Policarpo dijo, tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga, pero no sabes que nada del fuego, del juicio futuro, del castigo eterno, que está reservado a los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras, le dijo. Si quieres traer el fuego, tráelo también. Y pasó un milagro, lo voy a resumir aquí, y luego sigo un poquitito más adelante. Lo pusieron en la estaca, y según lo que dice aquí, los clavaban a la estaca, no sé cómo, seguro las manos se las clavaban, para luego quemarlos vivos. Policarpo dijo, no hay necesidad de que me claven, si quieren me amarran nada más. Le tuvieron compasión y no lo clavaron. Pero cuando le prendieron fuego, dice aquí el testimonio del que escribe esto, que como una, así lo escribe, como una vela que es hinchada por el viento, así el fuego que salía cubría a Policarpo y no se quemaba. Y no se quemaba. ¿Usted cree en la historia de Sadrach, Mesach y Abednego en el libro de Daniel? Sí lo creemos, ¿verdad? ¿Por qué no pudo haber pasado algo así también? Bueno, lo testifican aquí, pero esto se movía en todo el pueblo, en todo ¿cómo se llama? En la antigüedad. Esto era cierto, todo el mundo lo vio ahí en el estadio. Tanto que tuvieron que llamar al verdugo para que cogiera una daga y se la metiera a Policarpo y lo matara con una daga, porque el fuego no lo consumía. Y salió sangre, que incluso la sangre apagó parte del fuego, dice ahí. Pero quiero leerles algo más. Dice aquí, cuando hubo ofrecido el amén, Policarpo, bueno, es que aquí está la oración de él antes de morir. Y dice Policarpo, oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio del cual hemos recibido conocimiento de ti, el Dios de ángeles y poderes y de toda la creación y de toda raza de los justos que viven en tu presencia, te bendigo porque me has concedido este día y hora para que pueda recibir una porción entre el número de los mártires de la copa de tu Cristo en la resurrección de vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo, que pueda ser recibido con ellos en tu presencia este día, como un sacrificio rico y aceptable, que tú has preparado y revelado de antemano, y has realizado. Es que Dios le había dado un sueño a Policarpo, de que estaba acostado y que su almohada ardía en fuego, y entonces Policarpo supo que iba a morir en una hoguera. Tú que eres el Dios fiel y verdadero, por esta causa, sí, y por todas las cosas,
te alabo y bendigo y glorifico por medio del sumo sacerdote eterno y celestial, Jesucristo tu Hijo amado, por medio del cual con Él y en el Espíritu sea gloria y honra y siempre por todos los siglos. Amén. Esa es la oración que hizo Policarpo al Señor. Dijo y entendía lo que necesitamos entender nosotros. Morir por Cristo es el privilegio más grande que le puede tocar a un mortal. Por eso evadir la muerte por causa de Cristo más bien es privar a Dios de recibir olor grato y fragante delante de Él por medio de nuestro sacrificio. Pero también la Biblia habla de que nos ofrezcamos en sacrificio vivo todos los días. Cada vez que usted se entrega a Cristo todos los días, cada vez que usted se niega al pecado, cada vez que usted se niega a la carne, cada vez que usted decide seguir al Señor y a su palabra, a orar, a dar testimonio, usted se convierte en un sacrificio vivo para Él. Olor grato y fragante. Y eso lo recibe el Señor. Aunque no tengamos que morir en una estaca, en una cruz o como sea. Estos son testimonios. Aquí sigue hablando mucho más adelante de cosas tan lindas, de lo que hablan del martirio de este Policarpo. ¿Por qué lo traje? Por lo que dijo él: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey que me salvó? Fue quemado vivo, cumpliendo lo que Cristo dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa fidelidad es la que Jesús pide a la iglesia de Esmirna, pero también a nosotros hoy. Ahora yo le pregunto, ¿está dispuesto a ser fiel a Cristo aun si a usted le cuesta todo? Yo no quiero, hermanos, minimizar lo que usted pueda estar pasando, porque lo que para una persona es terrible, tal vez para otra no, ¿verdad? Y viceversa. Perdón, pero no hemos pasado nada. Y aun si tuviéramos que morir por cualquier cosa, cualquier situación, no solo por causa de Cristo, aún si tuviéramos que morir por una enfermedad, nos está esperando que dijo: sé fiel hasta la muerte. Es que es el asunto, no solo hasta morir por Él, sino procura que cuando llegue tu día de morir, hayas sido fiel hasta ese día, hayas sido fiel a Cristo hasta ese día, y no lo niegues, no niegues su nombre. Estos esmirnianos, lo único que tenían que hacer era alabar al César y se quitaban de encima estas cosas. Estos pakistaníes lo único que tienen que hacer es negar que son cristianos y tal vez consigan buenos trabajos y todo, y no sean rechazados. Esto tenía que hacer Policarpo de Esmirna. Quizás esta carta, vean qué cosa, quizás esta carta se cumplió en la vida de Policarpo. El asunto es que siguió la iglesia sufriendo por causa de Cristo. No vamos a dejar de sufrir por causa de Cristo, rechazo, menosprecio y cosas de esas. Más bien hay que alegrarse, dice la Biblia. Alégrense, dijo Jesús, cuando por mi causa los vituperen, cuando por mi causa no los quieran. Alégrense, esa es la mejor señal. Porque el día que todo el mundo los quiera porque son cristianos, ahí la cosa está rara, ¿verdad? Porque por lo general cuando nos quieren es porque ya nos hicimos como ellos. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por amarnos tanto, Señor, y
mostrarnos tu palabra, oh Dios. Mostrarnos tu palabra, mostrarnos tu mensaje. Sí, Señor, yo quiero ser como Esmirna, Señor, como esta iglesia. Yo quiero ser como el hermano Policarpo. Yo quiero ser como Antipas, el que hablamos hace 8 en la iglesia de Pérgamo, que fue mártir, que murió por Cristo también en ese tiempo, en esa iglesia, en esa ciudad, Señor. Yo no quiero negarte, Señor, yo quiero seguir adelante, Dios, haciendo tu voluntad. Eso sí, Señor, te pido que me ayudes. Dígale usted a eso al Señor. Y me recuerdes estas palabras. Cuando en el trabajo me pidan razón de lo que yo creo, porque yo no quiero negarte delante de los hombres, porque tu palabra dice que el que me niega delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Oh, Señor, yo quiero orgullosamente decir: soy cristiano. Y si me tienen que echar del trabajo porque soy cristiano y creo en la moral y en la palabra y en que Cristo murió por mis pecados y en el Dios de la Biblia, y que la Biblia es nuestro manual de vida, si tengo que ser echado de mi trabajo, con gusto, Señor, por causa de ti, Señor, o por cualquier cosa, que alguien me rechace, o que no me vendan algo porque soy creyente, lo que sea, o que no me compren porque soy cristiano, o que no me quieran en una ciudad o en un pueblo porque soy creyente, soy cristiano. Señor, quiero aprender eso, Señor, que saben otros y que todavía nosotros no hemos entendido bien o a la perfección, Señor. Pero gracias porque a pesar de todo somos creyentes aquí, Señor, somos cristianos, hemos nacido de nuevo porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en tu sacrificio, Señor. Gracias por recordarnos estas cosas tan maravillosas de tu iglesia, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, con estos ejemplos, Señor, que tú estarás con nosotros, de que aunque estemos en tribulación y quizás en pobreza, somos ricos, Señor Dios. Gracias porque nos recuerdas que siempre habrá oposición, como aquellos judíos que ni siquiera eran judíos, sino sinagoga de Satanás, porque estaban en contra de los cristianos de Esmirna, Señor. Yo tomo estas palabras: no temas lo que has de padecer, Señor. Yo no temeré si tú estás conmigo, Señor. Yo no temeré porque tú estarás conmigo, Señor Dios. Y no le voy a temer al diablo, porque tu palabra dice que el maligno no me puede tocar, Señor Dios, y que tú estás conmigo, aún en medio de la prueba. Yo seré fiel hasta la muerte, porque sé que tienes preparada para mí una corona de vida, la corona de la vida eterna para el ganador. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias porque nos libraste de la segunda muerte por medio de tu sacrificio, Jesús. Te amamos y te alabamos por eso, Señor. Amén. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al final hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de
vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a fuente de vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.